Buenas tardes, queridos hermanos. Un jueves más, pues seguimos con nuestras reuniones de oración y también pues de meditación en la palabra antes de ese tiempo de oración, y seguimos haciéndolo, como sabéis, y como bueno, es más que recomendable, seguimos haciéndolo de forma virtual, mientras la situación pues siga como está, unos días mejor, unos días peor, un día más inestable, un día, bueno, va la cosa para adelante, otro día para atrás, últimamente demasiados para atrás. Pues seguiremos teniendo nuestros cultos los domingos por la mañana en la iglesia, mientras podamos, pero los jueves seguiremos pues haciéndolo de esta manera. Así que con la ayuda del Señor, con su misericordia, como siempre, y con el deseo de agradarle en todo lo que hacemos, pues vamos a tener este culto en esta tarde, meditaremos en su palabra y luego pues todos desde vuestras casas podéis orar juntos, pero en la distancia, por los temas que todos conocéis, que se distribuyen también para que podáis seguir orando. Así que vamos a tener una oración y luego abriremos la Biblia en el libro de Génesis. Recordad que estamos viendo, empezamos hace unas semanas una pequeña serie en la que llevamos tiempo recalcando que Cristo es supremo sobre todas las cosas. Lo vimos en su relación con Adán, lo vimos a través de Abraham, a través de Isaac, de Noé, y en este caso empezamos el otro día a verlo a través, si os acordáis, del personaje de Jacob. Así que en esta tarde, como digo, seguiremos viendo que Cristo es supremo sobre todas las cosas y seguiremos viendo el ejemplo de Jacob, o a través de la ayuda de lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en la vida de Jacob. Oramos al Señor para poner este tiempo en sus manos. Señor, te damos gracias una vez más por permitir que podamos, Señor, aunque sea de esta manera, aunque sea en la distancia, pero aprovechando, Señor, los medios tecnológicos que podemos utilizar para, Señor, ver tu palabra, leerla, intentar explicarla, Señor, y aplicarla también a nuestras vidas, Señor, y sobre todo viendo en ella la persona de nuestro Señor Jesucristo, como Él es supremo, como de su vida, de su obra, depende todo, todo para nosotros, para nuestra vida, para nuestra salvación, para nuestro caminar diario, Señor. Gracias porque tú, oh Dios, te acordaste de nosotros, has tenido misericordia de nosotros, mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Señor, y de ello nos beneficiamos y por ello te adoramos, te alabamos y te damos las gracias. Sigue cuidando a los que están enfermos, sigue, Señor, que tu mano siga dirigiendo todo en esta pandemia. Señor, dirige a los políticos y a los gobernantes para que lo hagan todo correctamente, Señor. Y como digo, sé tú el centro de lo que hagamos este rato o esta tarde, Señor. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues como digo, os invito a abrir vuestra Biblia en el capítulo 25 del libro de Génesis. Veíamos el otro día cómo Cristo es supremo porque Dios nos bendice a través de Cristo. Y veíamos el ejemplo de que Jacob era bendecido a través de Cristo, por eso podemos decir que Cristo es supremo. Jacob recibió la bendición de Dios. ¿Os acordáis? En aquella pelea, en aquella lucha, estuvo toda la noche luchando hasta el amanecer, recibió la bendición de aquel hombre, y aquel hombre no era otro que Cristo. Cristo presentado, Cristo anunciado ya como persona en el libro de Génesis. Y hoy vamos a ver cómo nuestra vida también depende de Dios, evidentemente. Y vamos a ver que Cristo es supremo también, porque nuestra vida depende de Cristo. Nuestra vida depende de Dios, por tanto, nuestra vida depende de Cristo. Por eso podemos decir que Cristo también es supremo. Os invito a que vayamos al libro de Génesis,
capítulo 25, y vamos a leer los versículos del 19 al 26. Y dice así la palabra de Dios, Génesis 25, versículos del 19 al 26. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermano de Labán arameo. Versículo 21, fijaros. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, Rebeca, porque ella era estéril. Y fijaros, lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Fijaros la tristeza de Rebeca. Pero ¿qué hizo Rebeca en su tristeza? Y fue a consultar al Señor. Versículo 23. Y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tu entraña. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Salió el primero rojizo, pelirrojo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con su mano asida, cogida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía, fijaros, 60 años cuando ella dio a luz. 40 años, perdón, de 40, 60, 20 años Isaac esperando la promesa o la respuesta del Señor. Así que nuestra vida depende de Dios, hemos dicho. Cristo es supremo porque nuestra vida depende también de Cristo. Todo depende de Dios, ha dispuesto que todo dependa en nuestra vida a través de Cristo. Pero nos encontramos en estos versículos, por ejemplo, los versículos del 19 al 21, una cosa, que nuestra vida depende de las oraciones escuchadas por Dios. Nuestra vida depende de las oraciones que nosotros levantamos a Dios y que Dios escucha. Lo hemos leído, versículos 19 al 21, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y fijaros, y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella es estéril, y lo escuchó el Señor. Y Rebeca, su mujer, concibió. Nuestra vida depende de las oraciones escuchadas de Dios. Como decía antes, estamos considerando en la vida de Jacob y su relación, la relación que tiene con Cristo. Jacob, hemos leído, pues fue nieto de Abraham. Isaac era su padre, Rebeca su madre. Y fijaros qué similitud, Rebeca también era estéril, como fue Sara. Y este pasaje que hemos leído dice que Isaac oró a Dios, intercedió en oración por Rebeca y que Dios escuchó esa petición, versículo 21. Y fijémonos que para que se cumpla aquella promesa dada a Abraham de que de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, Dios vuelve a obrar de forma poderosa y lo vuelve a hacer ahora con Isaac y con Rebeca para que naciese Jacob. Así que aprendemos de esta oración de Isaac que la vida de oración y que nuestras dependencias de Dios en las dificultades hará que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Por tanto, hermanos, es imprescindible, es básico, no podemos dejar de orar, no debemos dejar de orar. Tenemos que dedicar, lo siento, yo el primero, mucho más tiempo a la oración. Y tenemos que orar de una manera, tenemos que orar según la voluntad revelada por Dios en su palabra. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo sea nuestra guía, sea el que interceda por nosotros. El apóstol Pablo lo explica en la epístola a los romanos, si queréis no, lo vamos a leer. Romanos capítulo 8.
versículos 26 y 27. Dice allí el apóstol Pablo que de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él, el Espíritu, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. No debemos dejar de orar. Tenemos que dedicar más tiempo a la oración. Pero hermanos, hagámoslo, oremos según la voluntad revelada de Dios en su palabra. Así será como el Espíritu Santo interceda por nuestras oraciones, como pasó con la oración de Isaac a favor de Rebeca para que concibiese hijos, y de esos hijos nació Jacob. Así que nuestra vida depende de las oraciones escuchadas, que Dios escucha de nosotros, esas oraciones que el Espíritu Santo intercede. Pero nuestra vida también depende de la dirección de Dios, de la guía de Dios. Versículos 22 al 26. Es decir, Dios responde a esas oraciones. Dice el versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tu entraña. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí, había mellizos en su seno. Salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Así que nuestra vida depende de la dirección de Dios, depende de las oraciones escuchadas de Dios, y depende también ahora de la dirección, es decir, de lo que Dios decide. Cuando Dios escucha esa oración de Isaac, en el versículo 21, vemos que Rebeca concibe mellizos. Y durante el embarazo hemos leído que esos mellizos luchaban entre ellos dentro del vientre de Rebeca. Y parece ser seguro que tenía que ser una situación complicada, dolorosa para Rebeca, muy molesta, hasta el punto que Rebeca, incluso, pues, fijaros, una mujer embarazada que pierde la alegría de ese embarazo, el gozo de ese embarazo. Estaba embarazada de unos hijos deseados. Fijaros, 20 años hacía que Isaac había orado por la esterilidad de Rebeca, diciendo, concédeme unos hijos, 20 años esperando. Y ahora se pelean dentro de ella. Qué tristeza la de Rebeca. Fijaros que llega a decir, versículo 22, ¿para qué vivo yo? Señor, ¿por qué me das esto? Fijaros, y eso puede que muchas veces nos ocurra a nosotros. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este dolor tan grande? ¿Por qué he perdido el trabajo? ¿Por qué este problema con mi hijo? ¿Por qué este problema con mi esposo o con mi esposa? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? 20 años esperando. 40 años tenía cuando oró Isaac. 60 cuando dio a luz. 20 años. ¿Para qué vivo yo? Dice Rebeca. ¿Por qué tanto dolor? Los mellizos se empujaban uno a otro en un espacio muy, muy pequeño. Era terrible. ¿Pero qué hizo Rebeca? ¿Qué hizo Rebeca? Sí, le dijo al Señor, ¿para qué vivo yo? Se quejó, sí. O planteó su situación, planteó su problema, planteó su dolor. Claro que sí hay que plantearlo. No podemos callarlo, hermano. Pero ¿qué hizo Rebeca? Fijaros, Rebeca siguió el ejemplo de su marido del versículo 21. ¿Y qué hace Rebeca en el versículo 22? Fue a consultar al Señor. En el final del versículo 22 lo leemos. ¿Para qué vivo yo? Pregunta primero. Pero luego, ¿qué hizo? Fue a consultar a el Señor.
ella sigue el ejemplo de su marido, como digo, ora al Señor para consultar el significado, para consultar la voluntad de Dios en esa situación tan dolorosa. Señor, ¿por qué? Tú lo sabes. Y es que conocer la voluntad de Dios debe ser nuestro mayor deseo. Conocer esa voluntad de Dios para saber también cómo o en qué tenemos que obedecerle. Si sabemos lo que Dios quiere, podremos obedecerle. Así que nuestra vida depende de la dirección que Dios nos muestre, de la voluntad que Dios nos muestre. Y hermanos, Dios hoy en día nos muestra su voluntad a través de su palabra. Espero que a alguno un día se le aparezca una estrella fugaz. Ojalá a alguien se le aparezca, no sé, el Señor bajando de una nube. Perdóname que ponga ejemplos tan exagerados, pero eso no va a ser así. La voluntad de Dios hoy para nosotros está en su palabra, por medio de su palabra. Y es conociendo su palabra como podemos obedecer a Dios, podemos darle gloria también a Dios, podemos dar gloria a su nombre y podemos también vivir gozosos sabiendo que estamos dependiendo de esa dirección de Dios a través de su palabra. Y fijaros, nuestra vida depende también, si Dios guía nuestra vida, y por tanto nuestra vida depende de esa dirección, nuestra vida también depende de la voluntad de Dios, de esa voluntad de Dios que tenemos que conocer. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, Dios tiene un plan. Dios tenía un plan para Jacob, Dios tenía un plan para el hijo de Isaac y de Rebeca. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y como dice Romanos 12:2, ese plan, ¿cómo es? ¿Cómo son los planes del Señor para nosotros, para su Hijo? Son siempre buenos, son siempre agradables. Dice Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verificáis cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo dice que es la voluntad de Dios? ¿Cómo dice que es el plan de Dios? Lo que es bueno, aceptable y perfecto. El plan de Dios es bueno, es aceptable, tenemos que aceptarlo. Y dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que ese plan es perfecto, la voluntad de Dios es perfecta, hermano. Así que las promesas que, por ejemplo, Dios le dio a Abraham, como vemos con Isaac y con su hijo Jacob, se cumplían más allá de Abraham y de Sara. Es decir, el cumplimiento del pacto de Abraham dependía de la perfecta voluntad de Dios y su intervención en la vida de cada persona. Si Rebeca estaba embarazada de Jacob y estaba embarazada de Saúl, dos naciones en las que Dios iba a ejecutar un plan, su plan. Y aunque nos extrañe, dentro de su plan, en ese plan bueno, en ese plan perfecto y aceptable, Dios escoge a Jacob para cumplir las promesas de Abraham. Y esa elección que hace no dependió de Jacob, no dependía de que Jacob fuese el velludo o el no el velludo, el pelirrojo o no el pelirrojo, sino dependió de la voluntad soberana de Dios. Dios eligió a Jacob por su soberanía, porque él quiso. Fijaros, dice Romanos capítulo 9, versículo del 9 al 12, allí lo vuelve a explicar Pablo. Porque esta es una palabra de promesa, Romanos 9:9. Por este tiempo volveré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca. Fijaros cómo se va cumpliendo el plan de Dios. A partir de Abraham parecía que se cortaba en Rebeca. No, no se va a cortar en Rebeca. No se va a cortar en Isaac. Rebeca era estéril, no. Seguirá, y seguirá con Jacob. Y Jacob soy el que yo elijo. Dice no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido, ya no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, el decreto de Dios, conforme a su elección permaneciera, no por la obra, sino por aquel que llama.
se le dijo a ella, Rebeca, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Saúl aborrecí. Hermanos, Dios no está limitado por ejemplo, por nuestras costumbres, por nuestras tradiciones, por nuestro pensamiento, por lo que yo crea que es más conveniente o por lo que yo crea que es más justo o es mejor. Hermanos, mi mente está dañada. Mi mente funciona mal por culpa del pecado. Así que Dios no va a actuar conforme a lo que nosotros pensemos que es mejor. Dios va a actuar según su santo y justo propósito. Así que antes de que Saúl y antes de que Jacob naciera, Dios ya había escogido a Jacob para que fuese servido por su hermano mayor, por Esaú. Y esto era todo lo contrario que la tradición, esto era todo lo contrario que los derechos personales legítimos que había en aquel tiempo. Si la voluntad establecida por Dios era contraria a todo lo que el hombre pensaba, en este caso era el mayor, el hijo mayor, el hermano mayor el que tenía que servir al menor. La voluntad de Dios no tiene nada que ver con el deseo, con la voluntad o con la lógica del hombre, hermano. Así que por eso debemos estar dispuestos a adaptarnos a esa voluntad. Debemos estar dispuestos a aceptar la revelación de Dios. Debemos estar dispuestos a aceptar lo que diga la palabra de Dios, aunque parezca que no tiene lógica para nosotros, aunque parezca que no tiene lógica para esta sociedad. Es la voluntad de Dios. Y hermanos, Dios va a responder nuestras oraciones según su voluntad. Fijaros, no según nuestras expectativas, no según nuestras opiniones. Nosotros podemos desear algo y hasta ser lícito lo que deseamos, pero Dios va a responder según su voluntad y nosotros tenemos que conformarnos a esa voluntad, alinearnos con esa voluntad. ¿Cómo? A través de su palabra. Así que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y hermano, esto nos demuestra que es completamente determinante lo que Dios tenga preparado y dispuesto para tu vida. Es Dios el que marca los tiempos. Es Dios el que marca los momentos. Es Dios el que dice cuándo vas a caer enfermo y cuándo no vas a caer enfermo. Es Dios el que decide cuándo se acaba tu vida. Es Dios el que lo decide. Por eso, hermanos, tenemos que estar gozosos y entender que nuestra vida depende de esa buena voluntad aceptable y perfecta de Dios. Ese es nuestro gozo. Y por tanto, hermano, fijaros en el ejemplo de Jacob, de la misma manera que Dios bendijo a Jacob por medio de Cristo, aquella noche que estuvieron peleando hasta el amanecer. Y aquel hombre que le dijo, yo soy el Señor, fue el que bendijo a Jacob. Nosotros también recibimos la gran bendición de la vida eterna a través de Cristo. Porque Cristo sigue siendo supremo para nosotros. Y sigue siendo porque precisamente la vida eterna que Dios nos regala depende de la obra perfecta de Cristo. Así que Cristo es supremo. Es supremo para nosotros porque nuestra vida depende de la obra perfecta de Cristo. Nuestra vida depende de la obra de Cristo. Cristo es supremo en nuestra redención, en la obra de la redención. Sin Cristo no hay redención. Cristo es la redención. Hermanos, no podemos, amigos, no podemos ser perdonados. No podemos estar en paz con Dios si no es por los méritos que Cristo clavó en la cruz del Calvario. Y fijaros, esa elección que hemos visto de Dios sobre Jacob y también sobre Saúl está relacionada también con la venida de Cristo como hombre. Tenemos que tener claro y tenemos que entender, hermanos,
que los descendientes de la promesa de la bendición de Abraham no son los que descienden de Abraham por derecho natural, físico o por raza, podemos decir, ni por derecho humano o por mérito que haga el hombre por mérito de la carne. No se está refiriendo a esa descendencia. Los herederos de la promesa de Abraham, aquellos que serán benditos por parte de Dios a través de Cristo, son aquellos que en la voluntad de Dios son llamados a creer en Cristo como Supremo Salvador. Hermanos, dice Romanos 9:15, citando las mismas palabras que el Señor le dijo a Moisés en Éxodo 33:19, que Dios tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios actúa así? Fijaros, muy sencillo. Decimos que la salvación es por gracia. Decimos que la salvación es un regalo por gracia de Dios. No, que la fe es un don de Dios para que podamos creer en Él. Bueno, Dios tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia, para una sencilla razón, para que no dependa de nadie, sino que solo dependa de la voluntad de Dios en aplicar su misericordia como Él quiere. Y eso es lo que nos da seguridad. Eso es lo que le da seguridad, de que nada en la salvación depende de lo que yo pueda hacer, porque si no yo la estaría perdiendo en cuanto apagase este teléfono, quizá antes. Si la salvación dependiese como un grano de arena de la playa, ahora que estamos en el verano, dependiese de mí, igual de pequeño que ese grano de arena, pues en un espacio de tiempo igual de pequeño, yo seguro que sería capaz de perder esa salvación. Pero hermano, esa salvación que Dios me ha dado, que Dios te ha dado, depende total e íntegramente de Dios. ¿Por qué? Porque Él ha decidido salvarnos. Hermano, y eso es grandioso. Jacob recibió la misericordia de Dios a través de Cristo. Mientras que nosotros somos perdonados en Cristo según la voluntad de Dios, al cual pertenece toda la gloria. Cristo es supremo, porque en Él está la certeza, en Él está la seguridad de nuestra salvación. Por eso Cristo es supremo, porque nuestra vida eterna depende de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Cristo es supremo porque nuestra vida, nuestra salvación, como digo, dependen solo de Él, solo de su obra en la cruz del Calvario. Cristo es supremo, fijaros, porque Él es aquella roca firme, Él es la roca segura sobre la que depende nuestra vida y nuestra fe. Nuestra vida está fundamentada, anclada en la roca firme. Por eso dice Pablo que nada nos arrebatará de su mano. Por eso dice Pablo en Romanos 9:33 también, que nada nos podrá avergonzar, porque Cristo es la roca que no avergüenza a aquel que cree en Él. Tal como está escrito Romanos 9:33, aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo. El que crea en Él no será avergonzado. Si Dios ha puesto en ti el deseo de creer en el Señor Jesucristo, nada te podrá apartar de la salvación eterna. Nadie podrá avergonzarte. Si sientes en tu corazón que crees en el Señor como tu Salvador, Dios te está regalando la salvación eterna, te está perdonando tu pecado. Pídele perdón por tu pecado, porque Él te perdona. Cristo es supremo, porque toda tu vida depende de Él. Tu salvación depende de Él, depende de su obra. Nuestra vida depende de la oración que Dios escucha. Nuestra vida depende
de la dirección que Dios da a nuestra vida, como dirigió a Rebeca. Nuestra vida depende de la voluntad santa de Dios, esa voluntad perfecta, buena, que tenemos que aceptar. Por tanto, nuestra vida depende de la obra perfecta de Cristo en la cruz, por la cual tenemos una salvación completa, eterna y para siempre. Cristo es supremo, porque por Él tenemos una vida completa y para siempre. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque estando lejos de ti, apartado de ti, Señor, tú, y no lo entiendo por qué, Señor, igual que decidiste escoger, amar más a Jacob, Señor, tú nos has llamado a nosotros para tu salvación, Señor. Y no es por nuestros méritos, no es por lo que nosotros hagamos o valgamos, sino que es por tu pura y total misericordia, por toda tu gracia, Señor. De que, Señor, mereciendo, Señor, estando apartado de ti y mereciendo, Señor, la condenación eterna, tú derramaste tu sangre en la cruz para limpiar nuestro pecado y hacernos aceptables, reconciliarnos con el Padre de una vez y para siempre. Por ello, Señor, te proclamamos como nuestro Señor, nuestro Salvador supremo y perfecto, y te adoramos por ello, Señor. Que tu nombre sea alabado. Perdónanos nuestro pecado cada día y síguenos ayudando, Señor, en nuestra vida para ser cada día más semejantes a ti, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra roca firme y perfecta. En el nombre de Jesús oramos.